Buenas tardes. El día de hoy me encuentro con Naomi Enríquez, que es una profesional en el mundo de las finanzas. Trabaja en la empresa British American Tobacco y me pareció un perfil muy interesante para la entrevista del día de hoy. Buenos días, Naomi. Hola, Anselmo, buen día. ¿Qué tal? Voy a comenzar con la primera pregunta, que sería sobre los principios de tu labor profesional. ¿Cuáles consideras que son los principios fundamentales que guían el ejercicio de las finanzas corporativas en una empresa multinacional como BAT? Sí, claro. En mi experiencia dentro de BAT, los principios que más peso tienen en el área de finanzas son la integridad en la información, la transparencia y la precisión. Es decir, cuando trabajas en Financial Accounting, cada cifra que produces alimenta decisiones de negocio a nivel global y nacional. Entonces no hay margen para imprecisiones ni para maquillar, por así decirlo, resultados. También considero fundamental la confidencialidad porque manejamos información financiera sensible que, si se filtra antes de tiempo, puede tener consecuencias legales y reputacionales muy serias para la compañía. Muy interesante lo que comentas. La pregunta 2 sería sobre tu sentido del trabajo profesional. Más allá del aspecto económico, ¿cuál sería el propósito que encuentras en trabajar dentro del área de finanzas de BAT? Sí, respondiendo a tu pregunta, lo que más me motiva es saber que el trabajo que hacemos en finanzas es el lenguaje con el que la empresa toma decisiones. Es decir, un buen análisis financiero puede significar que se apruebe un proyecto o que genere empleos, que se detecte un área de ineficiencia antes de que se convierta en un problema mayor o que el presupuesto se asigne donde realmente se necesita. Siento que somos el puente entre los números y la estrategia y eso le da un sentido muy concreto a lo que hacemos día a día. Muy interesante como tu punto de vista de cómo ves ese tema. La tercera pregunta sería sobre los códigos de ética. ¿Conoces el código de ética de tu profesión y cómo se aplica dentro de BAT? Sí, actualmente conozco el código de ética del IMSP y además BAT tiene su propio código de conducta corporativo que todos los empleados debemos seguir, especialmente quienes tenemos acceso a información financiera. De hecho, al ingresar a la empresa pasamos por entrenamientos de compliance y ética que se refuerzan anualmente. En finanzas corporativas, el cumplimiento normativo no es opcional, es decir, trabajamos bajo estándares internacionales como las IFRS y cualquier desviación tiene consecuencias regulatorias. Muy interesante. La pregunta 4 sería sobre los puntos esenciales del código de ética. De todos los principios del código de ética, ¿cuáles te parecen más críticos para el área de finanzas y por qué? Sin duda la objetividad y la integridad, porque en Financial Analysis y en Budgeting constantemente recibes presión de distintas áreas del negocio para que los números salgan bien, entre comillas. Un director quiere que su presupuesto sea aprobado, una hora quiere mostrar mejores resultados de los que tiene y ahí es donde más se pone a prueba tu ética. Debes presentar la realidad tal como es, aunque no sea lo que alguien quiere escuchar. Si pierdes esa objetividad pierdes credibilidad y en finanzas tu credibilidad lo es todo. Muy interesante. La pregunta 5 sería si nos pudieras compartir un ejemplo en el que hayas tenido que tomar una decisión en base a los principios éticos dentro de tu trabajo. Claro, en una revisión de CRMs detecté que una reclasificación contable que me estaban pidiendo hacer no tenía sustento real y que su único propósito era mejorar un indicador de rentabilidad antes de una presentación a casa matriz. Lo escalé con mi manager y nos negamos a hacer el ajuste sin la documentación adecuada. Esto fue incómodo porque venía de un nivel superior, pero era la decisión correcta. Al final se resolvió de manera transparente y eso fortaleció la confianza del equipo en nosotros como en el área de finanzas, como área de finanzas, perdón. La pregunta 6 sería, ¿cuáles son los dilemas éticos más comunes a los que se enfrenta alguien en tu posición dentro de una empresa multinacional? Considero que los más frecuentes tienen que ver con la presión por resultados, o sea, que el forecast se vea mejor de lo que realmente está, que ciertos gastos se difieran para que el presupuesto cuadre o que se aceleren ingresos que todavía no están materializados. También existe el tema de los conflictos de interés con proveedores o con áreas internas que te piden favores.
Y en empresas con operaciones en varios países, como lo es BAT, está el riesgo de que prácticas que en otro país son aceptables aquí no lo sean. Entonces tienes que conocer bien el marco regulatorio local. Ok, eso me parece bastante, bastante importante que el que conozcan los marcos regulatorios de cada sede donde tengan servicio. La pregunta 7 sería, para quienes estamos estudiando administración y finanzas y estamos prontos a incorporarnos al mundo laboral, ¿qué consejos nos darías para mantener una conducta ética, una conducta correcta? Claro, mi consejo principal es que nunca normalicen las zonas grises, entre comillas. Al principio de tu carrera vas a estar en posiciones donde alguien con más jerarquía te pide algo que no te convence del todo. Y la presión de quedar bien puede más. Aprendan a hacer preguntas, a pedir justificación por escrito y a documentar todo. La segunda recomendación, perdón, es que construyan su reputación y seguridad desde el primer día. En finanzas, tu nombre vale más que cualquier uno. Muchas gracias por tu consejo. Y esto sería el final de la entrevista. Muchísimas gracias por los comentarios que nos diste. Fue una plática donde nos pudiste compartir mucho conocimiento sobre cómo se trabaja en una multinacional y sobre todo en el área financiera y cuáles son tus problemas más comunes o cuáles son donde más se ve implementados los códigos de ética que al parecer en la empresa BAT se manejan de una buena manera y sobre todo con el tema de llevar los entrenamientos de compliance y ética que estén reforzando constantemente. Y muchas gracias de nuevo, Ingrid, por por tu tiempo. Claro, muchas gracias también a ti, Anselmo, por tus preguntas y por tener el interés de brindarte yo mi opinión y perspectiva de las finanzas y cómo juegan un papel importante en una empresa. Y sobre todo la importancia de la ética en todas partes, pero sobre todo en el ámbito laboral. Muchas gracias.